¿Alguna vez has sentido que una oración tuya fue ignorada? ¿Alguna vez oraste o pediste por algo que realmente necesitabas y no se cumplió? Esto es porque no te han enseñado correctamente lo que realmente significa orar. Y para cuando termines de ver este vídeo, sabrás cómo hacer que todas tus oraciones sean respondidas. Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro. Y el día de hoy quiero compartirte cómo mejorar tus habilidades de manifestación a través de la verdadera oración. Y te compartiré 3 escrituras que refuerzan todo lo que aquí te voy a compartir. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. La oración es, en esencia, algo esotérico, y cuando digo esotérico me refiero a un conocimiento interno y divino. Voy a desglosarlo desde un punto de vista mecánico para entender cómo el universo manifiesta la realidad. Para muchos de nosotros, especialmente quienes hemos crecido en una religión cristiana, nos enseñaron que la oración era la forma de pedirle a Dios lo que queríamos. Pero si eres como yo, que creció orando por muchas cosas que nunca llegaron cuando más las necesitaba, esto puede generar una gran confusión. La verdad es que la oración es un concepto profundamente esotérico y eso es lo que voy a desglosarte ahora. Para explicarlo bien, necesito mostrarte una visión multidimensional de cómo la realidad se manifiesta en los 3 planos. Te voy a revelar el verdadero significado de la oración, que no es simplemente hablarle o pedirle a Dios, como te enseñaron. Además, te voy a mencionar 3 escrituras que respaldan exactamente lo que te estoy diciendo, para que veas que estoy aquí para entrenarte y no para entretenerte. Así que espero que te sumerjas en este vídeo y tomes notas, de lo contrario no va a funcionar para ti. Lo más impresionante de todo esto es que crecía viendo a muchas personas orar por cosas como un mejor empleo, más prosperidad, pedían porque Dios les quitara todas las luchas que estaban teniendo, o por problemas de salud. Y lo que noté es que casi ninguna de esas oraciones fue respondida. Es toda una locura. Luego, cuando empecé a comprender la verdadera esencia de la oración, me di cuenta de que lo que la mayoría conoce es solo la versión superficial, mientras que la clave está en lo esotérico, que proviene del término griego esotéricos con S, que significa más interno o también más adentro. Aunque nos hayan hecho creer que esotérico tiene que ver más con fantasmas, espíritus y cosas paranormales. La mayoría hemos aprendido la versión exotérica con X, que viene de exotéricos, refiriéndose a la parte externa, lo visible, lo superficial. Es como si nos hubieran dado comida basura espiritual, algo que satisface momentáneamente pero que no nutre realmente a nuestra alma. Este tipo de comida basura espiritual te hace creer que estás en el camino espiritual, pero te aleja sin que lo sepas. Para que llegues a un punto donde tus oraciones nunca sean ignoradas y cada una de ellas se manifieste, necesitas entender una cosa clave. La oración no es verbal. Si le preguntas a alguien cómo ora, probablemente te diga que junta las manos, cierra los ojos y empieza a hablar con Dios. Pero he visto a mucha gente hacer esto y no conseguir lo que desean, porque la oración en su verdadera naturaleza no es verbal. Voy a repetirlo hasta que te quede claro. La oración no es verbal. Ahora, tú dilo conmigo. La oración no es verbal. Esto es porque la realidad no se construye solo a partir de lo que decimos. La manifestación de la realidad ocurre a través de 3 planos: mental, físico y espiritual. Y la oración verdadera es principalmente mental. Si por ejemplo oras por prosperidad, pero tu mente sigue atrapada en una mentalidad de escasez, esa es la frecuencia que enviarás al universo. Esa vibración es la que se materializará en el plano tridimensional, que es tu realidad, y eso es lo que experimentarás. Es decir, tu mente subconsciente es la que se comunica directamente con los planos superiores para hacer el pedido de tu realidad deseada. Sin embargo, es tu mente consciente la que está orando según te dijeron. Cuando oras pidiendo una cosa, pero la mente subconsciente no cree lo que estás pidiendo, esta desalineación es lo que luego se representa en el plano físico, como un efecto que no te gusta. Y dices,
¿por qué no se me manifiestan? Y me preguntáis, ¿por qué no se manifiesta, Álvaro? Lamentablemente la mayoría de las personas no comprenden cómo funciona realmente la creación de la realidad. No entienden que el plano físico es solo un espacio de efectos, y esto lo podemos entender mejor al conectar con la ley hermética de causa y efecto. Así que presta mucha atención porque lo que te voy a decir es información muy clave. Si partimos del simple hecho de que la oración es un acto mental, quiero que pienses en cada ocasión en la que has pedido por algo. Lo que probablemente descubrirás, aunque a veces cuesta admitirlo, es que tanto tú como las personas a las que amas no tenéis vuestros pensamientos alineados con lo que estáis pidiendo. Por ejemplo, podéis orar por prosperidad, pero si la oración es mental, lo que realmente estás proyectando no es lo que se dice, sino lo que está presente en la mente. La oración es una afirmación mental, no verbal. Grábate esto. Puedes decir, Dios, por favor, quiero ese trabajo. Pero si mentalmente lo que estás emitiendo es incertidumbre, inseguridad o falta de seguridad, de confianza en ti mismo, esa es la frecuencia que enviarás al universo. Y en consecuencia lo que verás reflejado en tu realidad será la imposibilidad de obtener ese trabajo. Cuando no obtengas lo que deseas, podrías engañarte diciendo, Dios me dará algo mejor. Pero no es que Dios te dé algo en particular, porque Dios ya te ha dado todo lo que necesitas. Lo que debes hacer para lograr lo que deseas en esta realidad es alinearte vibracionalmente con eso. No se trata de manifestar. De hecho, al intentar manifestar de la forma en que normalmente se enseña, podrías estar bloqueando tus propios deseos, porque la manifestación no funciona como generalmente se explica. Mi definición de manifestación, y quiero que prestes mucha atención porque esto puede transformar tu percepción, es que la verdadera manifestación no tiene que ver con cambiar la realidad externa, con forzarla o moldearla a tu voluntad. La verdadera manifestación es un proceso interno. Se trata de transformarte por dentro hasta el punto de que ya no dependes emocionalmente de que tu realidad cambie para sentirte pleno. Manifestar es llegar a un estado interno donde te sientes bien con o sin lo que deseas. Si no puedes estar en paz sin lo que quieres, entonces la manifestación no va a ocurrir nunca, porque cuando te alineas emocionalmente con ambas posibilidades, tenerlo o no tenerlo, emites una frecuencia que permite que las cosas se materialicen con mayor facilidad y de manera acelerada. Por ejemplo, si tu mente está en un estado de carencia pero dices, Dios, por favor, realmente necesito este trabajo, lo que realmente estás proyectando es la vibración de la escasez. Recuerda que la oración es mental, no verbal. Esto es algo que he visto en personas cercanas a mí, en mis seres queridos, y algo en lo que yo mismo he participado cuando tenía una visión más religiosa. Lo que quiero transmitirte es que cuando entiendes que la oración es en esencia una declaración mental, también te das cuenta de que constantemente te estás declarando algo a ti mismo. En otras palabras, siempre estás orando, incluso en este mismo momento. Sin embargo, nos han enseñado a pensar que la oración es una acción específica, algo que haces en ciertos momentos apartados, pero en realidad la oración no es algo que haces, es algo que eres. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué estás haciendo en este momento? Como no te ves constantemente en ese estado de oración, no eres consciente de los procesos mentales que están ocurriendo dentro de tu mente, pero esas actividades internas son las que se proyectarán continuamente en tu realidad. Siempre estás orando. Hace un rato estabas orando, pidiendo. Ahora estás también orando, porque el proceso mental que estás teniendo de manera inconsciente es una frecuencia vibratoria que está proyectando una realidad, la realidad que estás experimentando. Ahora, para que puedas comprender mejor cómo funciona todo esto, te voy a dar una explicación más profunda y multidimensional de cómo se materializa la realidad. Necesitas interiorizar esta información porque la oración es manifestación. Cada pensamiento es una declaración mental que envías al universo, pero para que entiendas cómo funciona este proceso, es importante comprender cómo lo mental influye en lo físico. Esto está completamente vinculado a uno de los principios herméticos, la ley de causa y efecto. Tenemos los tres planos de existencia, el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. No voy a profundizar mucho en el plano espiritual porque no es el punto central en este vídeo, aunque lo mencionaré brevemente. Así que presta mucha atención. El plano físico es lo que comúnmente llamamos nuestra realidad, es decir, el mundo tridimensional en el que vivimos. Este plano representa apenas el 0,035% del espectro de luz electromagnético total.
A través de un proceso conocido como refracción, es como percibimos las cosas, pero solo dentro del rango de la luz visible, que es solo una pequeña fracción del espectro completo. En otras palabras, lo que podemos ver es una mínima porción de la realidad. En la Cábala, esto es conocido como el reino del 1%. Entonces es importante entender que en el contexto de la oración y la manifestación, lo que llamamos realidad es en realidad solo un efecto. Lo que la mayoría de las personas hacen cuando se trata de cambiar su realidad es enfocarse en modificar las circunstancias externas. Quieren mejorar su situación y moverse hacia una realidad más favorable. Y piensan, voy a esforzarme mucho para llegar allí. Que en esencia lo que están diciendo es, quiero cambiar un efecto, porque la realidad no es más que un efecto, una manifestación final. La realidad es simplemente un resultado. Mucha gente cree que trabajando muy duro podrán cambiar su vida, pero eso es como intentar cambiar un efecto manipulando otro efecto. Eso no tiene ninguna lógica, es como un error matemático. No puedes transformar un efecto solo alterando otro efecto. Si realmente quieres cambiar algo en tu vida, debes ir a la raíz, la causa. Y ahí es donde entra el plano mental. La mente es la causa. O también, como se expresa en la Biblia, subir a la montaña para hablar con Dios, como hicieron todos los profetas. Subir a la montaña es como decir elevar tu frecuencia a la mente divina. Así que cuando experimentas algo en tu realidad, ya estás viendo la segunda parte del proceso. La causa es lo que siempre genera el efecto. La causa, que es tu mente, siempre producirá el efecto, que es tu realidad. Imagina que te encuentras en una situación o circunstancia de la que quieres salir. Tienes algo en mente por lo que quieres orar, lo que podríamos llamar tu realidad deseada. Lo que estás experimentando en este momento es simplemente el efecto de una causa mental, aunque tal vez no seas consciente de ello. Si deseas cambiar tu realidad, no puedes hacerlo intentando alterar un efecto a través de otro efecto. Es como si te miraras en el espejo y pensaras que el espejo va a sonreír antes de que tú lo hagas. Y no, el espejo nunca va a sonreír antes de que tú lo hagas. Aquí es donde entra en juego el ego, que comete un error fundamental, que es confundir la acción con el resultado. Pero no te preocupes, porque esto está directamente relacionado con la oración y pronto lo vas a entender mucho mejor. El ego piensa que si actúas, obtendrás un resultado. Por ejemplo, cuando tus dientes están sucios, te cepillas los dientes y como resultado tienes los dientes limpios. Lo hacemos tan seguido que empezamos a asumir que la acción siempre produce el resultado. Sin embargo, ahí está el error. El simple hecho de hacer no crea manifestación. Para manifestar debes ser, y eso nos lleva a la verdadera causa detrás de todo. Porque si según esto que te acabo de decir, si por esfuerzo se consiguiera el éxito, ¿cuántas personas conoces que serían exitosas con todo lo que se han esforzado? Entonces, comprende que esfuerzo y resultado no están ligados a la hora de manifestar. La realidad en su esencia multidimensional se genera en el plano mental a través de la mente, pasando de la causa al efecto. Si realmente deseas cambiar un efecto en tu vida, primero debes cambiar la causa mental que lo originó. Esto es lo que la mayoría de las personas no comprenden cuando rezan o piden. Pueden hacer la acción física de orar o esforzarse más, pero si su mente no está alineada con lo que quieren, nunca obtendrán el resultado deseado. El problema no es espiritual, la desconexión se encuentra a nivel mental. Por ejemplo, quieres mejorar tu relación de pareja, pero hay un plano mental donde sientes que los hombres son mentirosos o que te van a hacer daño. Y recuerda que tu percepción es tu proyección. Por mucho que ores, que pidas o medites, hasta que no transformes eso, el efecto no cambiará y seguirás frustrada. Puedes rezar por prosperidad y trabajar muy duro, pero la acción física, que es el nivel más básico de conciencia, no es suficiente. Si mentalmente te sientes en escasez, esa es la causa que está produciendo tu realidad. Y hasta que no cambies este patrón mental, estarás atrapado en el mismo ciclo, repitiendo los mismos resultados una y otra vez, como un hámster corriendo en su rueda. Muchos de nosotros hemos visto este patrón en nuestros propios padres. Los vimos trabajar incansablemente, orar por más prosperidad y abundancia, pero no lograrlo. Y hemos llegado a justificarlo pensando que, bueno, tal vez Dios no quiso que lo tuviéramos. He conocido a personas que, después de no obtener un trabajo que habría cambiado sus vidas, se convencen a sí mismos de que Dios quería que se quedaran en su situación actual. Pero esa no es la realidad. La verdad es que no enviaron el mensaje mental adecuado.
Otra cosa importante es, ¿cómo defines la oración? Para la mayoría de las personas es simplemente hablar con Dios. Pero yo puedo hablarle a mi cámara y decirle, hola cámara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Obviamente no me va a responder porque la verdadera oración es una forma de comunicación y cuando empiezas a verla como tal, te das cuenta de que la comunicación necesita ser un intercambio, una ida y vuelta, no un monólogo donde solo te comunicas tú. El problema es que no has estado realmente comunicándote con Dios. ¿Por qué? Porque miras al cielo y dices, Dios, por favor, pero no hay nadie allá arriba dirigiendo todo. Debes comprender que Dios está dentro de ti. Una forma de entender a Dios es como una energía impersonal que fluye a través de la realidad. Por eso en la Biblia se menciona que Dios no hace acepción de personas. A Dios no le importa cuánto esfuerzo físico pongas. Lo que realmente importa es la frecuencia mental que emites. Esto ya te lo he compartido en otros vídeos y esta es la razón por la que a veces ocurren cosas malas a personas buenas. No se trata de cuántas buenas acciones realices, sino del mensaje mental que estás proyectando. Ese mensaje es el que se manifestará en el plano físico, a través del proceso que estamos analizando. Por eso es crucial que tu mente esté en sintonía y alineada con lo que quieres comunicar, para que tu mensaje sea recibido y escuchado. Muchas personas solo hablan y hablan, pero sin entender verdaderamente dónde está Dios o cómo comunicarse efectivamente con esa energía. Y no te preocupes porque te voy a decir en este vídeo cómo te comunicas de manera directa y efectiva con Dios. Así que espero que estés tomando notas. Me encanta cuando comentáis y me decís, Álvaro, aquí te dejo todas las notas que he tomado, y ponéis una cantidad inmensa de notas que habéis tomado. Ahí es cuando yo digo, wow, ¿cómo me gustaría ayudar a multiplicar los resultados de esta persona que está comprometida con ella misma? Y por cierto, si quieres que sea yo el que te ayude de manera personalizada, mira en la descripción del vídeo para ponerte en contacto conmigo a través de mi correo electrónico. Entonces, como te decía, me encanta porque cuando ponéis los comentarios no son para mí, son para vosotros. Siempre os digo que lo que hacemos lo reafirmamos en nosotros. Si me criticas, reafirmas la crítica en ti. Si me bendices, te estás bendiciendo a ti. Por todo lo que te estoy contando en este vídeo, todo lo que hagas es una oración, una petición. Por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que maldices o criticas, ya que es una frecuencia y esa causa va a generar un efecto. Todos mis vídeos realmente me ayudan a reafirmar lo que quiero ver en mi vida. Todo lo que hago es porque quiero estar sumergido en este mundo de frecuencia elevada, de entrega y compromiso conmigo mismo. Así que, como te decía, se trata de asegurarte de que tu mente esté alineada para comunicar y que tu mensaje finalmente sea escuchado. Porque solo hablas, hablas y hablas, y eso es lo que hacen muchas personas. Solo hablan, hablan y hablan sin realmente conceptualizar dónde está Dios. El punto es este, cuando oras piensas que estás hablando con alguien fuera de ti, pero en realidad nadie está realmente fuera de ti. Incluso yo ahora mismo, en cierto sentido, también estoy dentro de ti. ¿Entiendes lo que te quiero decir, verdad? La clave es mente, causa y efecto. Si realmente quieres que tu oración sea escuchada, necesitas enfocarte en este nivel mental, el nivel donde se origina todo. Cuando hablas, como lo estoy haciendo ahora, es solo porque el habla es una función de este plano tridimensional. Estamos limitados por el espacio y el tiempo, lo que significa que cada palabra que digo está confinada a estas restricciones. Pero para crear la realidad que realmente deseas, para sacarla del campo cuántico, de los registros acásicos o como tú le quieras llamar, tienes que ir más allá de este plano tridimensional. Mientras sigas rezando y pensando que cualquier cosa que hagas solo en el plano físico producirá un cambio real, estarás limitado. No digo que las palabras no tengan su propia vibración y frecuencia, porque sí la tienen, pero el verdadero poder está en trabajar de manera más inteligente, no solo más duro. Eso es lo que quiero que entiendas. Ahora quiero abordar brevemente el plano espiritual. No profundizaré demasiado en este tema porque podría hablar de él durante horas, pero para que lo entiendas mejor, la forma más sencilla de conceptualizar el plano espiritual es con la frase deja ir y deja que Dios actúe. Aunque suene a cliché, lo esencial de dejar ir implica superar el ego y trascender el cuerpo físico. Ese impulso constante de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, como dijo Jesús, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible.
Y aquí es clave comprender que Dios no es algo externo, está dentro de ti. En esa conciencia no explorada de potencial infinito que trasciende las limitaciones del mundo físico. Como se menciona en la Biblia también, tú eres el templo de Dios. No es un edificio o iglesia física donde la gente entra, canta y grita. Eso es una externalización y en realidad esa es la verdadera blasfemia. Cualquier cosa que proyecte tu divinidad interior hacia un objeto físico externo, un edificio o incluso un símbolo, está quitando el poder que tienes dentro de ti mismo. Este es el principio que usó la Iglesia Católica al proyectar un símbolo de muerte y culpa. Muchos creen que representa la vida, pero a nivel subconsciente o inconsciente lo que estás interiorizando es el concepto de muerte y culpa. Y por eso vivimos en una frecuencia que nos mantiene atrapados como sociedad. Presta atención a lo que te digo. El plano espiritual tiene que ver con tu capacidad de soltar el control consciente y permitir que Dios, esa parte infinita de ti, actúe. Dejar que tu subconsciente tome el liderazgo y salir del camino de tus propias limitaciones mentales. Y antes de profundizar en las escrituras esotéricas de la Biblia relacionadas con la oración, recuerda que esotérico tiene que ver con ir más adentro. Quiero que reflexiones sobre algo que quizás no te has dado cuenta que has estado haciendo durante todo este tiempo. Yo mismo no lo comprendí hasta más tarde y mucha gente me pregunta, ¿cómo llegué a este punto? Bueno, ¿cómo llegué aquí? Crecí observando a las personas a mi alrededor, en especial a mis padres, dos personas que han trabajado durísimo y mucho enfrentarse a enormes dificultades y atravesar situaciones de sufrimiento. Me preguntaba por qué Dios no respondía a sus oraciones y eso me llevó a cuestionarme absolutamente todo. En ese tiempo yo era muy chico, pero me cuestionaba todo. No pienses que llegué a este punto por casualidad o porque siempre fui así. No, para nada, fui así siempre. Antes de continuar, quiero mencionarte algo interesante sobre el acto físico de la oración. La mayoría de las personas cuando oran cierran los ojos y este simple gesto está relacionado con uno de los versículos que vamos a explorar aquí, ahora en el vídeo. ¿Por qué cerramos los ojos al orar? Porque al hacerlo inconscientemente nos dirigimos hacia adentro. Cuando quieres hablar con Dios en un nivel profundo e inconsciente, sabes que Dios está dentro de ti. Por eso cierras los ojos, eliminando de tu mente el mundo externo, porque en el fondo reconoces que este reino físico es una ilusión. Al cerrar tus ojos te desconectas del ilusorio y te conectas con lo que está dentro, con lo divino que habita en ti. Está todo dentro de la dimensión interna y ese es el lugar al que accedes cada vez que oras. Por eso en la Biblia se dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Para alcanzar ese conocimiento, la quietud es un requisito. Esa quietud se encuentra cuando te sumerges en tu interior, en esa dimensión interna. Te aseguro que hay una cantidad enorme de conocimiento esotérico en todas las religiones, no solo en la Biblia, sino también en los evangelios que fueron excluidos de ella, el Corán, el Bhagavad Gita y demás. Créeme, dentro de estas escrituras hay múltiples niveles de sabiduría esotérica. La mayoría de las personas toman la religión de manera literal, pero luego está el siguiente nivel. Para aquellos más despiertos que se dan cuenta de que la religión, en muchos casos, se ha utilizado como una forma de control. Sin embargo, hay un nivel aún más profundo, el nivel esotérico, donde encuentra la sabiduría oculta en sus enseñanzas. Y aquí está la verdad más importante. No es que leas la Biblia. Lo que realmente lees es tu nivel de conciencia. Dos personas pueden leer el mismo libro y obtener interpretaciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no lees el texto en sí, sino lo que tu frecuencia te permite captar. Hay un solo planeta, pero existen 8.000 millones de mundos diferentes, cada uno con su propia frecuencia. Cuando lees un libro, lo que comprendes está determinado por la frecuencia en la que tú vibras. Por eso puedes leer algo una vez y pensar que estuvo bien, y luego volver a leerlo tiempo después y descubrir significados completamente nuevos, algo que antes no habías notado. Es como si el libro te golpeara desde todas las direcciones, despertándote a nuevas realidades que antes no podías ver. El primer versículo que quiero tocar dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. La clave es, cree que ya lo tienes y lo tendrás. En el momento en el que entiendes perfectamente este versículo, dejas de esperar a Cristo y despiertas a Cristo en ti mismo. Es un juego completamente distinto. En Juan se dice, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿sois dioses?
Lo que quiero destacar es que cualquier cosa que pidas en oración debes creer que ya la has recibido. Esta es la esencia de cómo funciona la realidad. Básicamente, este versículo nos revela una fórmula para recibir lo que deseas. Para recibir algo, primero debes creer que lo mereces. La mayoría de la gente piensa que necesita ver para creer, pero en realidad es al revés. Necesitas creer para poder ver. Esa es la gran diferencia. Otra forma de entender recibir es el plano físico y creer es el plano vibracional mental. Antes de que algo se manifieste físicamente, primero debe existir vibracionalmente. No puede existir el Hijo sin que exista primero el Padre. Es decir, antes de que puedas recibir algo en tu realidad, tienes que alinearte con su vibración, creer en ello de manera profunda. Así que apunta esto porque es algo muy poderoso. Ya sabes que me gusta que mientras yo te esté compartiendo todo esto, tú estés tomando notas. Eso me hace ver que estáis comprometidos con vuestra transformación, porque si con esta masterclass de manifestación gratuita no eres capaz de tomar notas, ¿crees que cuando salgas allá afuera al mundo a manifestar vas a entregarte un 100%? No. Como haces una cosa, lo haces todo. Así que toma notas. Es clave comprender el contexto histórico en el que la Biblia fue escrita y cómo ha sido transcrita y transliterada. Cuando hablamos de creer en el contexto de la oración, nos referimos a tener fe. Pero el concepto de fe tiene raíces etimológicas en la palabra latina fides, que significa confianza. En esencia, se trata de tener un estado de convicción plena. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Cuando enciendes el interruptor de la luz, te detienes a pensar, ¿se encenderá o no se encenderá la luz? No, simplemente lo enciendes y sigues con lo tuyo. ¿Por qué? Porque sabes que la luz se va a encender. Esa palabra es clave aquí. Entonces, déjame preguntarte algo más. Cuando oraste por algo y no se cumplió, ¿sabrías con certeza que lo ibas a recibir? Sé honesto contigo mismo, no te mientas. No lo sabías. Y esa es la razón por la cual no se materializan, porque para que algo se manifieste en el plano físico, primero debe existir vibracionalmente. ¿Y cómo existe algo vibracionalmente? Todo empieza en la mente, todo regresa al plano mental. ¿Tienes las creencias alineadas con lo que estás pidiendo en oración? ¿Tus pensamientos están en sintonía con lo que deseas? ¿Estás enfocando tu atención en los lugares donde alguien que ya ha recibido lo que tú ya quieres y pondría su atención ahí? ¿Tienes la convicción emocional de que lo que pides ya es tuyo? ¿Te sientes como esa persona que ya ha recibido aquello por lo que oras? Lo más probable es que no. Pero en el momento en el que lo haces, eso que deseas empieza a existir vibracionalmente. Y cuando existe en ese nivel vibracional, se ajusta a una frecuencia. Esa frecuencia es lo que luego se transforma en una realidad física. Fíjate qué curioso que los monjes pueden estudiar un solo versículo durante meses hasta que lo interiorizan completamente. Y tú crees que escuchándolo una sola vez ya es suficiente. Así que tienes que sumergirte en escuchar todo lo que te digo una y otra vez, sin descanso. Ahora bien, este es uno de esos casos porque la manifestación es así de simple. Pero esta es la esencia de todo. Cuando realmente sabes que vas a recibir algo, lo haces de manera natural. Y recuerda, no es algo que hagas, no es un acto aislado, es algo que está ocurriendo constantemente, 24/7. Has sido condicionado para esperar y recibir un tipo específico de realidad y ni siquiera te das cuenta. Lo que realmente necesitas hacer es silenciar tu mente. No se trata de hablar con Dios como algo externo, sino de conectarte con el Dios que vive dentro de ti. Se trata de alinear tu vibración con aquello que deseas para que eso pueda manifestarse físicamente. Y logras esa alineación conectándote con el verdadero significado de la fe. La fe no es simplemente decir, confío en Dios. No, porque el confiar aún deja espacio para la duda. Se trata de saber, de tener certeza absoluta. Se trata de una confianza profunda y una convicción firme. Sé que eso te resuena, ¿verdad? Ahora, vamos al siguiente versículo que está en el libro de Mateo. Este es un poco más largo, así que voy a destacar las partes más importantes. Dice, ve a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el lugar secreto. Y tu Padre que está en el lugar secreto te recompensará abiertamente. Hay varios aspectos clave en este versículo que quiero desglosarte. Lo primero es el concepto de ir a tu habitación y cerrar la puerta. Quiero que comprendas que cerrar la puerta se refiere a cerrar los ojos. ¿Por qué los ojos? Porque los ojos son conocidos como las ventanas del alma. Y porque al cerrar tus ojos te desconectas del mundo exterior.
Además, se sabe que cuando cerramos los ojos, el cerebro piensa que vamos a ir a dormir, por lo que empieza a segregar melatonina. Esta hormona empieza a llevar al cuerpo a un proceso de relajación y activa el sistema parasimpático del cuerpo, llevándote a evadirte del mundo exterior. La glándula pineal que segrega la melatonina es nuestra antena que nos conecta con los planos superiores para tener conexión directa con Dios. Y Descartes no andaba muy desencaminado cuando se refirió a la glándula pineal como el mismísimo asiento del alma. Él decía que desde este recóndito lugar en el centro de nuestro cerebro, el alma dirigiría la relación entre el cuerpo y la mente. Así que, para comunicarte con tu Padre, que es Dios, y cuando hablamos de Dios, nos referimos a la energía más elevada, la conciencia suprema, la frecuencia más alta, que toma la forma de lo que tú concibes como Dios, debes entrar en ese lugar secreto. Ese lugar secreto es tu mente, ya que nadie puede ver dentro de ella. Es un espacio privado y sagrado. Luego, tu Padre, que está en ese lugar secreto, te recompensará abiertamente, lo cual es la manifestación que buscas. Te va a recompensar abiertamente. Significa que lo que has pedido se materializará en el plano físico. Este versículo te da una fórmula clara, paso a paso, sobre cómo orar y manifestar. Esto que te acabo de decir se vuelve a conectar con el libro de Marcos, que dice: cierra los ojos y relájate. Cuando entras en un estado de relajación, es crucial que te ubiques en un estado de certeza, sabiendo que lo que sea por lo que estés orando, esa realidad que deseas ya es tuya. Cree que ya lo has recibido, pídelo como algo que ya ha ocurrido, no como algo que está en espera, porque si lo ves como algo que llegará algún día o que está por venir, te estás limitando dentro del tiempo lineal del plano tridimensional. Y para que algo se manifieste en tu vida, necesitas ir más allá de esas limitaciones temporales. Debes tener una sola mente, un enfoque nítido en esa realidad deseada, como algo que ya existe. Si te ayuda, puedes hacer una afirmación mental específica para ti, que la hagas tú, no la tomes de nadie más. Por ahora, ora y mantén en mente la definición de oración que nos da Marcos. Tu Padre que está en el lugar secreto. Esa conciencia impersonal que se moldea según tu visión te recompensará abiertamente. Pero no lo olvides, no esperamos la recompensa visible. La verdadera manifestación es un cambio interno tan profundo que ya no dependes emocionalmente de ver un cambio externo en tu realidad. Si sientes que necesitas ver esa recompensa para sentir que has manifestado algo, entonces en realidad aún no has alcanzado la verdadera manifestación. Y el último versículo que vamos a analizar está en Mateo y dice esto: cuando ores, no uses repeticiones vanas como los gentiles, que creen que serán escuchados por decir muchas palabras. Este versículo es básicamente una crítica directa a la forma en que muchas iglesias y grandes grupos de personas espirituales suelen orar. Jesús aquí estaba siendo claro cuando decía: cuando ores, no te pierdas en repeticiones sin sentido como hacían los gentiles, quienes pensaban que serían escuchados simplemente por la cantidad de palabras que usaban. Este versículo es una crítica directa a la forma en que muchas personas oran. Jesús decía específicamente: cuando ores, no uses repeticiones vacías como hacen las personas que creen que van a ser escuchados por la cantidad de palabras o de repeticiones. No, lo que hacen muchas personas es exactamente eso, repiten lo mismo una y otra vez en sus oraciones. Y esas son las llamadas repeticiones vanas. El problema con estas repeticiones es que no tienen ningún impacto real. Recuerda que en cuanto comienzas a hablar o a usar palabras para intentar manifestar, te estás limitando a la ilusión del plano tridimensional. Te estás encerrando en esta caja que llamamos realidad física, y para manifestar verdaderamente algo necesitas trascender esa caja. Aparte de que, como dice el refrán, la letra con sangre entra. Es decir, necesitas sentir un sentimiento que impregne emoción, que es lo que hace que tu frecuencia vibratoria se conecte con la realidad deseada. Lo más importante es que no estás comprendiendo que la verdadera oración es una declaración mental. Mientras sigas repitiendo lo mismo sin sentido, creyendo que decirlo 300 veces te llevará a ser escuchado por Dios, estás perdiendo la esencia de todo lo que aquí te estoy diciendo. Solo necesitas ser escuchado una vez. Te doy un ejemplo. La gente habla del lenguaje del subconsciente. En realidad, solo hay un lenguaje del subconsciente. No es la repetición,
Piensa en esto. Si pasas por una experiencia traumática, ¿necesitas repetir ese trauma para que se quede en tu subconsciente? No, solo tiene que suceder una sola vez. Y la razón es que lo que realmente impacta en el subconsciente no es la repetición, sino la emoción. La emoción es el verdadero lenguaje del subconsciente. Eso es lo que he visto claramente en los resultados con mis alumnos. Mis alumnos no se repiten como si fueran robots. ¿No te parece irrespetuoso estar pidiéndole lo mismo a Dios una y otra vez como si no te hubiera escuchado la primera vez? La realidad es que solo hay un lenguaje que el subconsciente comprende, y ese es el de la emoción. Y algo importante que no te he mencionado antes es esto. ¿Cómo puedes orar por prosperidad mientras derramas lágrimas de tristeza? ¿Qué estás alimentando en tu subconsciente en ese momento? Tristeza. Entonces, ¿qué hace tu subconsciente? Emite la frecuencia de tristeza. Y cuando emites esa vibración, lo que recibes de la realidad son circunstancias que refuerzan y amplifican esa tristeza. Ese es el truco, esa es la trampa en la que caemos. Y como dijo Jesús, piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. Pero no vas a ser escuchado por cuántas veces repites algo. Serás escuchado por la claridad de tu declaración mental y emocional, por lo que determinas ser internamente. Y si todavía no sabes cómo hacer todo esto y quieres que sea yo el que te acompañe en este proceso de transformación, puedes ponerte en contacto conmigo a través de los enlaces que te dejo en la descripción y de mi correo. Ya he ayudado a miles de personas a través de mis vídeos y mis mentorías privadas a manifestar, a tener control mental, elevar su vibración y transformar su realidad. Si tú quieres ser la siguiente, no dudes en contactarme. Así que si te ha gustado este vídeo, compártelo con al menos 3 amigos. ¿Sabes por qué no? Exacto, porque no hay nada más valioso que un amigo compartiendo algo de mucho valor con otro, ¿verdad? Entonces, conviértete tú en ese amigo o en esa amiga. Déjame saber en la parte de los comentarios todas las notas que has tomado durante el vídeo y así compartirlas con los demás. Como te digo siempre, suscríbete y activa las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.